Vamos, yo quiero comenzar, búsqueme ahí Romanos capítulo 3, versículo 23, donde vamos a comenzar a mirar por qué tenemos que confesarnos. Ustedes van a descubrir el por qué nos tenemos que confesar y de paso confesarnos con un hombre pecador igual que nosotros. Solamente Romanos 3, 23 nos va a explicar la condición que usted y yo tenemos de pecadores. Somos pecadores, hay una condición que no podemos evitar, que no podemos evadir, no podemos decir, no, yo pecador no soy, yo no tengo pecado. Lo hemos escuchado muchas personas, decir, pues yo pecador no soy, ¿yo para qué me voy a confesar? Yo pecado no tengo. ¿Y cuánto tiempo tiene sin confesarse? No, yo nunca me he confesado porque yo soy cristiano evangélico. Entonces yo no me confieso como un hombre pecador. O yo soy católico, pero tengo tantos años sin confesarme. Vamos a ver por qué motivo Dios dejó la confesión. ¿Por qué tenemos que confesarnos? Escuche como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí entonces está claro, todos pecaron. Aquí no se escapa ni el Papa. Todos pecaron y están privados de la gracia de Dios. Y ahora escuche lo que viene. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí está. Si hemos pecado, esta es la primera condición que tenemos que analizar. Segundo, la segunda, repítalo otra vez nuevo, la segunda, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Una realidad, todos somos pecadores. Segunda realidad, somos justificados gratuitamente por su gracia. Analizamos la primera, somos pecadores. Segundo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto es lo que llamamos el sacramento de la confesión, que no le cobra ni medio el sacerdote para que usted sea justificado gratuitamente por la gracia divina. Vamos a analizarlo como lo dice San Juan, poco a poco. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Ustedes van a analizar que San Juan, Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, va en la misma condición de Romano. Somos pecadores. Y escuche cómo dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, como hay algunos hermanos separados que lo dicen, y lo dicen abiertamente, sin haber leído a Romanos capítulo 3, versículo 23, sin haber leído a Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos separados, si usted es uno de los que dice que no tiene pecado, usted se engaña usted mismo. A nosotros los católicos no nos va a engañar porque nosotros sí sabemos que tenemos pecado. Claro que sí lo sabemos. Nosotros tenemos pecado. Todos tenemos pecado. Pero si usted dice que no tiene pecado, usted se engaña a sí mismo. Siga. Y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que yo vengo a mostrarle. Que usted, hermano separado, dice que no se confiesa porque usted no tiene pecado. Entonces dice la Biblia, se está engañando a usted mismo y, subráyenlo, la verdad no está en usted, porque usted dice no tener pecado. Observe que lo estoy colocando frente a la palabra de Dios con la Reina Valera, las sagradas escrituras que ustedes utilizan. La verdad no está en usted. Pero es que soy cristiano evangélico. Eres cristiano evangélico y mis respetos, pero la verdad no está en usted. Es que soy pastor, que soy profeta, que soy apóstol, mi respeto, pero la verdad no está en usted. Repito otra vez el 8 y el 9. Otra vez, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Por eso nosotros, hermanos queridos, cuando un hermano dice yo no me confieso porque yo pecado no tengo, nosotros lo llamamos protestantes, no por insultarlo, sino para demostrarle que está protestando contra la palabra de Dios, que dice todos somos pecadores. Y el que diga que no tenga pecado, la verdad no la tiene. Estamos simplemente dejando que la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, irradie su luz para que alumbre nuestra mente y nuestro corazón y para que quede al descubierto la doctrina de los hermanos separados y la doctrina de la Iglesia Católica, observando quién se aferra a la palabra de Dios. Porque los hermanos separados para engañar a la gente dicen, es que está en la Biblia que uno no tiene que confesarse con un hombre pecador igual que uno. Eso no está en la Biblia, eso es mentira. Está en la Biblia otra cosa y hoy
nos la vamos a saborear. Pase al versículo 10 para que usted se dé cuenta. Sigan el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, Si decimos que no hemos pecado, como dicen los hermanos separados, pongan la lupa, otra vez repítalo. si decimos que no hemos pecado, Usted, hermano, que me está escuchando, que no es de la Iglesia Católica, ¿usted es de los que dice que no tiene pecado? Paren la oreja por tercera vez. si decimos que no hemos pecado, Ajá. le hacemos a él mentiroso. Decimos que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice, todos han pecado. Y si yo digo que no tengo pecado, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Y la verdad, Dios no es mentiroso. El mentiroso es el que diga que no tiene pecado, como lo hace mi hermano separado. Otra vez, y sigue, el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, subrayenlo. Se llaman protestantes porque su palabra no está en ellos. Están protestando contra la palabra. Es mentira que la palabra de Dios está en ellos. Aquí está claro, la mejor prueba que la palabra de Dios no está en los hermanos separados es porque ellos dicen que no tiene pecado. Y el que diga que no tiene pecado dice que Dios miente y la palabra de Dios no está en ellos. Si la palabra de Dios no está en ellos, nos están engañando con palabras de hombre. Ahora bien, vamos a analizar. Primero, Romanos decía, todos somos pecadores, pero todos somos justificados gratuitamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí mismo donde estamos leyendo la de San Juan, vamos a analizar las dos realidades. La realidad que nos dice Romano, San Juan la describe, la desarrolla. San Juan capítulo, ahí, primera de Juan 1, 7. Leímos ya el 8, leímos el 9, leímos el 10. Ahora yo quiero que leamos el versículo 7 de primera de Juan 1. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí, yo quiero que usted observe que esta es la cita que utilizan los hermanos separados para decir que no tienen pecado. Porque ya la sangre de Cristo que tiene poder me ha limpiado. Vuelvo a leer otra vez lo último. El 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Ahí es donde los hermanos separados dicen, aleluya, gloria al Señor, yo no tengo pecado porque ya Jesucristo me limpió con su sangre. A ver, yo quiero que pongan la lupa, a ver, ¿cómo nos limpia Jesucristo con su sangre? Ciertamente que sí, Jesucristo nos limpia con su sangre, pero ¿de qué manera? Vamos a poner la lupa, no es simplemente que diga, ya Cristo murió por mí, yo peco todo lo que sea y listo, ya peco todo lo que sea, que ya con la sangre de Cristo yo estoy limpio y ya estoy purificado. No, aquí mismo el apóstol San Juan va a explicar cómo la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Ciertamente tenemos pecado, fuimos limpios gratuitamente, pero vamos a ver de qué manera. Siga, escúchelo. ¿El 8? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Pero oiga lo que viene. Pare la oreja. Si confesamos ahí viene nuestros pecados, ahí está, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ajá. Y limpiarnos de toda maldad. Ajá. A ver si me ponen la atención. Dice que hemos sido limpiados gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el apóstol va a desarrollar qué significa ser limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, tengo que reconocer, para ser limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tengo pecado. Segundo, tengo que confesar mis pecados, y es así como la sangre de Cristo me limpia. Otra vez, 7 y 8, ponga cuidado, obsérvelo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Siga. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora pongan la lupa, ¿cómo nos limpia la sangre de Jesucristo de todo pecado? Desarrollo, viene. Si decimos que no tenemos pecado, primero tenemos que, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, primero tengo que reconocer que sí tengo
pecado. Porque si digo que no tengo pecado, ya estoy despreciando la sangre de Cristo. Entonces ya no me va a limpiar Cristo del pecado. Primero tengo que hacer un examen de conciencia que dice la Santa Madre Iglesia Católica. Un examen de conciencia. Tengo que examinar que sí tengo pecado. Porque si digo que no tengo pecado, dale. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y entonces la sangre de Cristo ya no va a actuar en nosotros porque estamos engañados. Siga. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Entonces la sangre de Cristo derramada en la cruz no nos va a limpiar porque no hemos sido conscientes de que tenemos pecado. Pero ponga cuidado lo que viene. Si confesamos nuestros pecados. Aquí. Para que la sangre de Cristo nos limpie y nos purifique, reconozco primero que tengo pecado. Segundo, tengo que confesar mis pecados. Otra vez, repita lo último. Si confesamos nuestros pecados. Aquí está. O sea que no es solamente decir Cristo derramó su sangre en la cruz, ya estoy limpio, ya pecado no tengo. Error, error, error. San Juan lo explica claramente. Ciertamente la sangre de Cristo está ahí para limpiar nuestros pecados. Pero primero, tengo que reconocer que soy un pecador. Si digo que no tengo pecado, soy un mentiroso, la verdad no está en mí. Segundo, tengo que confesar los pecados. Lo primero, entonces vemos la doctrina protestante. Los protestantes dicen, yo pecado no tengo. Ya cometieron el primer error. El segundo, yo no me confieso. Y San Juan dice, primero tengo que reconocer que soy pecador. Segundo, tengo que confesar mis pecados. Si confieso mis pecados, otra vez repítalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Que Él dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, que ya lo vamos a ver, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Es fiel a su palabra. A la de Juan 20, 22, cuando les dio el Espíritu Santo, le dijo, vaya, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Él es fiel. Él no cambia. Él lo prometió, Él lo cumple. Él es fiel. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Y qué más? Y justo para perdonar. Y justo. Si derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para eso lo hizo, pues entonces Él es justo. Va a perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. ¿Y qué más? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos. ¿Observaron el versículo 7 donde decía que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Pero para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, yo tengo que reconocer que soy un pecador y yo tengo que confesar mis pecados. Y es así como la sangre de Cristo, que es justo y que es fiel, me limpia y me purifica. Si les estoy diciendo mentira, usted no lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero si les estoy compartiendo de la Reina Valera, que es la Biblia de que ustedes dicen que es la perfecta, pues entonces ustedes comprenderán que su pastor, que su profeta, que su apóstol nunca le ha enseñado las Escrituras como son. Entonces, hoy Dios le brinda la oportunidad de que ustedes reconozcan a la luz de la palabra de Dios que sí hay que reconocer los pecados y que sí hay que confesarlos. Mira, a mí a veces me duele escuchar a los hermanos separados decir, yo pecado no tengo. ¿Sabe con qué lo comparo yo? Yo lo comparo, no me lo tomen a mal, y si me lo toman mal me lo perdonan, pero es un ejemplo para ilustrar. Yo me lo comparo con el perro y el gato. El católico es como el perro y el hermano separado es como el gato. Tanto el perro como el gato hacen pupú, los dos. Pero el gato hace pupú y esconde, tapa, para que no lo vean, para que no lo encuentren. El perro hace pupú y no le importa, no tapa nada, se va, tranquilo. El católico reconoce su pecado, sabe, soy un pecador y soy. El hermano separado dice, yo pecado no tengo, hace como el gato, tapa. No es que no tenga, sí tiene, pero lo tapa. Cuando alguien va y descubre, por ejemplo, la caca del gato, no la ve, porque está tapada. Pero cuando la pisa, se da cuenta que... Y entonces así pasa. Cuando usted comienza a escarbar en un hermano separado y sale a lo mejor algún hermano separado que pecó públicamente, se escarbó la caca, entonces ¿saben qué dicen? Esa es una oveja descarriada. Eso es una oveja descarriada. Cuando se descubre lo que taparon, es una oveja descarriada. Mientras que el católico no. El católico sabe que es pecador. Y dice, yo no tengo otra cosa, voy a buscar que Dios me perdone, porque Cristo no vino por los justos, vino por los pecadores. Pues no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No son los hermanos separados los que necesitan de Dios, somos los católicos, los pecadores.
Y dice en la Biblia, y ustedes nunca se le olvide, que allá en San Lucas capítulo 15, versículo del 7 en adelante, ustedes lo pueden leer, donde dice, hay más alegría por un pecador que se arrepiente, es decir, un católico que es pecador y que se arrepiente, que por 99 protestantes que no necesitan de arrepentirse porque no tienen pecado. Entonces, la Biblia es muy clara. Hay más alegría en el cielo por un católico que se arrepiente, porque un católico, ¿quiénes son los pecadores? Pues los católicos. Entonces hay más alegría por un pecador, un católico que se arrepiente, que por 99 protestantes que como no tienen pecado, no se arrepienten, no necesitan de arrepentirse. Por eso nosotros sí nos arrepentimos y buscamos la manera de que Dios nos perdone. Ahora bien, ya estamos desarrollando que sí tenemos pecado, pero de todas maneras, mira cómo lo dice Proverbios, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 28, versículo 13, y lo vamos a leer de la Reina Valera, Proverbios 28, 13, desde la Reina Valera. Hermanos queridos, no me crean a mí, por eso yo no voy a leer la Biblia. Observarán que a este hermano va a hacer el favor de leer la Sagrada Escritura, para que ninguno de ustedes se atreva a decir, eso es palabra del cura. No, eso es palabra de Dios. Claro está, ya comprendo. A los hermanos separados, y todos deben saberlo, a los hermanos separados le han dicho, aunque el cura les predique con la palabra de Dios, dándole capítulos y versículos, eso no es palabra de Dios. Y si el pastor les predica y no les muestra con la Biblia, aunque no les muestre con la Biblia, eso es palabra de Dios, porque lo que dice el pastor es palabra de Dios y lo que dice el cura es palabra del diablo. Pues yo no quiero leer la Biblia para que no digan que eso son palabras mías de yo ni palabras de Satanás. La están leyendo el hermano de la Biblia Reina Valera para que usted diga, no puedo hacer otra cosa sino decir que esto es palabra de Dios. Si quiere realmente escudriñar las Sagradas Escrituras, si quiere seguir en el error, se le respeta, porque aquí yo no estoy para convertirlo a usted. No, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Yo estoy aquí para cumplir lo que dice el Señor. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y como usted es criatura de Dios, tengo que predicárselo aunque usted sea evangélico. ¿Me entiende? Amén. Por eso lo estoy haciendo. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, el que hace como el gato y tapa su pecado y dice, yo pecado no tengo, ¿qué pasa? No prosperará. No prosperará. Ahora escuche al católico que es como el perro. Mas el que los confiesa, el que los confiesa, que reconoce que sí tiene pecado, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará la misericordia. Es ahí cuando la sangre de Cristo limpia y purifica. Es cuando se dice Romanos, todos son pecadores, pero todos gratuitamente y por gracia hemos sido justificados. De modo que esa justicia de Dios viene a nosotros cuando nosotros con humildad y sencillez confesamos nuestros pecados. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Yo respeto lo que usted diga, pero es que yo soy sacerdote de Dios Altísimo y tengo que mostrar con las Sagradas Escrituras lo que dice la Biblia, no lo que yo opino. Respeto lo que usted opine. Usted es una persona, merece todo el respeto. No lo voy a tratar mal. Solamente te doy la oportunidad que nunca has tenido en tu iglesia de escudriñar las Escrituras para descubrir por qué en la iglesia católica se enseñan estas cosas. Usted simplemente fue católico, ignorante, nunca conoció la doctrina de la iglesia católica y por eso se hizo protestante. Ahora cuando llegas a protestante, dice, es que los católicos hacen esto, sin saber por qué. Entonces hoy Dios le brinda la oportunidad que un cura le predique la doctrina de la iglesia católica para que al menos usted sepa por qué. Si está en contra, eres libre, hay libertad de culto, Dios respeta el libre albedrío, usted puede hacer lo que usted quiera con su vida, pero sin embargo, ha llegado hoy a sus oídos la palabra del Señor. Si la quieres escuchar, bendito sea el Señor. Si no la quieres escuchar, bendito sea el Señor. Dios no te va a obligar. Jesucristo nunca obligó a la gente a escuchar su palabra. Solo la tiró como una semilla para que nazca. Y dijo, una caerá a lo largo del camino. Espero que usted no sea ese. Otra entre piedras. Espero que usted no sea ese. Otro entre abrojos. Espero que usted no sea ese. Pero otra cayó en tierra buena. ¿Sabe por qué estoy predicando aquí? Porque creo que se va a perder la que cayó a lo largo del camino, que puede ser usted. Que se va a perder la que cayó entre espinos, la que cayó entre piedras, y ese puede ser usted.
Pero por ese grupito, 3 se perdieron, pero una cayó en tierra buena. Por esa semilla que cayó en tierra buena, por eso que yo estoy predicando. Porque hay personas que 3 de 4 personas evangélicos me van a rechazar, pero uno va a agarrar la palabra. Y entonces se cumple lo que dice Jesús. Y yo sé que esa tierra buena eres tú, porque tienes buen corazón. Tú fuiste católico a lo mejor, sí, pero un día te confundieron, te engañaron, te dijeron cosas que no estaban en la Biblia. Y ahora Dios te da la oportunidad de buscar, de escudriñar lo que está en las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice el apóstol en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, nos viene a mostrar que realmente somos pecadores, ciertamente que sí, y que tenemos que confesar nuestros pecados, como dice el proverbio. Quien confiesa el pecado, pues Dios lo justifica, Dios lo perdona. Ahora Hechos de los Apóstoles 19, 18, Hechos, que significa lo que hicieron los apóstoles, nos va a narrar que sí se confesaban, pero también va a decir quiénes eran los que se confesaban. Escuchemos Hechos 19, 18. A ver si usted está dentro de ese grupo. 19, 18. Y muchos de los que habían creído. Ahí. Subráyelo, repítalo de nuevo. Y muchos de los que habían creído. Subrayen la palabra de los que habían creído. De los que tienen fe. De los que creen en el Evangelio. Muchos de los que creen en el Evangelio, ¿qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían a confesar todo lo que habían hecho. Venían a confesarlo, confesando lo que habían hecho. Los que creían. Ahora comprende por qué usted no se confiesa, porque no crees. Porque no crees en la palabra de Dios, pero sí crees en la palabra de hombre. ¿Saben la diferencia? El que cree en la palabra de Dios es un creyente. Y el que le cree a esos fulanos pastores son creyones. Y usted tiene que decidir entre ser creyente, creerle la palabra de Dios, y ser un creyón, creerle a un hombre. Si no le estuviera dando capítulos y versículos, usted podría insultarme, mentarme la madre, decirme que soy hijo de Satanás y lo que sea. Ya lo puede decir, y sé que lo está haciendo, ya sé que estás escribiendo, en vez de agarrar la Biblia y buscar y escudriñar las Escrituras, ya estás escribiendo ese cura, maldito ese cura. Está bien, tienes permiso. Escúchenme bien y mírenme bien. Tienes permiso para que me maldiga, para que me insulte, me diga todo. Yo no me molesto. El día en que se muera, le entregarás cuentas a Dios por haber rechazado su palabra. Usted y yo, por el momento, seguimos siendo amigos. Solo estoy haciendo un favor. Estoy sacando a la luz la palabra del Señor, mostrando que aquellos que se llaman cristianos evangélicos están engañando a los seres que tienen buenos sentimientos, buenos deseos de buscar a Dios, pero que ellos los agarran y los confunden. Para la muestra, un botón. Si es mentira lo que estoy diciendo, usted lo comprueba. Pero si le estoy dando capítulo y versículo, usted lo comprueba. Mire cómo dice el Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Y usted verá y va a comparar la doctrina católica con la doctrina protestante. Y vamos a ver cuál se parece, cuál doctrina, la católica o la protestante, está conforme a las Sagradas Escrituras. De eso se trata. No se trata de otra cosa. No se trata de insultarlos a ustedes. Jamás me van a escuchar mentarles la madre o insultarlos a ustedes. Ustedes son mis hermanos. Los amo. Porque un día ustedes fueron católicos. Ustedes son mis hermanos. Nacieron en mi iglesia. Pero por error, por confusión, por ignorancia, se dejaron llevar. Y no se moleste por eso. No es ofenderte, es decirte la verdad con caridad, con amor. Simplemente un día te engañaron. ¿Por qué te engañaron? Porque escucho lo que dice la Biblia. Si crees que no te engañaron, agarre aquí, compare, póngala a la lupa, examinemos. Salmo 32, escúchelo. ¿Qué versículo, padre? Del 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. A ver, partamos de un hecho. Todos somos pecadores, ¿se acuerda? Decía Romano. Pero todos hemos sido constituidos justos gracias a Jesucristo, por pura gracia. Bueno, entonces aquí dice otra vez de nuevo, repítalo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. A ver, ¿quiénes son los que han sido perdonados sus pecados, sus transgresiones? Usted puede decir, nosotros los evangélicos ya hemos sido perdonados porque Cristo derramó su sangre en la cruz y ya me perdonó. Vamos a ver si el Salmo hace lo mismo que San Juan.
Ustedes escucharon la primera de Juan 1 que compartimos. Ahora van a analizar el Salmo, que es exactamente igual a San Juan. Va a decir que bienaventurado aquel que ha sido perdonado sus pecados, pero también va a decir cómo es que Dios perdona los pecados y cómo es que usted y yo debemos acercarnos a ese perdón de los pecados. Y si así lo hacemos, bienaventurado, dichoso, feliz, porque te vas a ganar el reino de los cielos. Repítelo y sigue. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cubierto sus pecados. Dale, siga. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vamos a ver cuándo Jehová, cuándo Dios, cuándo Yahvé no toma en cuenta nuestros pecados. Si es cuando yo simplemente me arrepiento, o cuando yo voy directamente con Dios o en la pata de un palo a decir, yo me equivoqué, yo me arrepiento de mi pecado. O cómo es que Yahvé nos perdona de los pecados. Pare en la oreja, agarre un marcador, agarre un lápiz, subráyenlo, léalo, medítelo a la luz del Espíritu. Dale. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí, como los protestantes. Vamos a ver quién es el que se calla. ¿Quién calla sus pecados? ¿Quién guarda sus pecados? ¿Si los protestantes o los católicos? Mientras callé mi pecado, mientras que no confesé mi pecado, me callé, lo escondí como el gato. No fui sincero, no fui claro, no los confesé. Mientras callé, repítalo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras que era protestante y callé mis pecados, se envejecieron mis huesos. Siga. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces, mientras yo callaba, no confesaba mi pecado, ahí estaba el peso de mis pecados y el peso de la ley sobre mí. Esa es la parte de los protestantes que callan, que tapan como el gato, que no se confiesan. Siga. Se volvió mi verdor en sequedades. Se volvió mi verdor, mi esplendor en sequedad. Me sequé, mi espíritu se va muriendo, se va secando mi alma. Siga. De verano. Como en el verano. Siga. Mi pecado te declaré. Aquí viene la segunda parte. La primera parte es cuando yo no confesé mi pecado, cuando lo guardé como el gato. Me sequé. El verdor se puso como seco, como en verano. Pero la segunda parte viene, la doctrina católica. Ya vimos la doctrina protestante. La segunda, doctrina católica. ¿Otra vez? Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. No lo guardé, no lo callé, lo declaré. Declaré significa confesarlo, decirlo. Lo declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Y no encubrí mi iniquidad. No dije como el gato, voy a taparlo, yo pecado no tengo. No lo encubrí, lo declaré, lo confesé. Siga. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando yo no tapo, cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo confieso mi pecado, como también lo dice San Juan, que ya lo leíamos primera de Juan 1, el 8 en adelante. Entonces cuando yo confieso mi pecado, es cuando Dios perdona mi pecado, cuando yo reconozco, me arrepiento, cuando yo confieso mi pecado, es cuando Yahvé me perdona. Siga. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando uno confiesa, ya Dios lo libre de todo eso. Siga. Tú eres mi refugio. El Señor pasa a ser mi refugio. Yo me confieso, Él me perdona. Siga. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Me librará de la angustia, cántico. Ya mi alma queda limpia, queda libre. Ya canto de liberación. Siga. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo. Escuche cómo dice. Mire, me gusta como dice la palabra de Dios. Hermanos separados. Escuche. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Hermano querido, no sea como el caballo o como el mulo. No te estoy insultando, te estoy predicando el Salmo 32.
No seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que te rechaza, que te cierra, que te tapa los oídos porque simplemente te está predicando un cura. No seas como un caballo o como un mulo sin entendimiento. Repítalo, no seas como el caballo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Tenemos que abrirle la mente y el corazón a la palabra de Dios. Y ahora, usted verá, y usted, yo sé que me está diciendo, ya le adiviné su pensamiento, porque ya me conozco su doctrina. Ya sé que usted dirá, uy, lástima, señor cura, que usted no me deje preguntar. Pero si hubiera la oportunidad de preguntar, yo le lanzaría esta pregunta: ¿y con quién tengo que confesarme? Ahí ciertamente dice, tengo que confesar mi pecado. Pero yo lo confieso directamente con Yahvé, con Jehová, solamente directamente con Jehová, y ya Jehová me perdona los pecados. O en la pata de un palo. Ojo, ojo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice, confiese sus pecados directamente con Dios y no con un hombre. Eso se lo enseñan a usted en su iglesia, se le respeta. Pero eso no es palabra de Dios, porque ningún pastor, profeta, apóstol, evangelista que guía en su iglesia me puede dar un capítulo, un versículo donde diga, no se confiese con un hombre, confiésese directamente con Dios. Eso es falsedad. Y si algún pastor me está escuchando, con todo el amor y con todo el respeto, no me insulte, no diga groserías contra mí, solo agarra, coloca el capítulo y el versículo donde diga, no se confiese con un hombre pecador igual que tú, confiese sus pecados directamente con Dios o en la pata de un palo. Y entonces, todos los oyentes, todos los que siguen por el canal al Padre Luis Toro y también a ustedes, podrán conocer la cita y la podrán leer. Si usted dice que ese cura está endemoniado y dice palabra de Satanás, pero no me da capítulos y versículos, todas las personas inteligentes y que buscan de Dios y creen en su palabra, descubrirán que aquí el único mentiroso y falso eres tú, porque no da capítulo y versículo como lo estoy haciendo yo. Ciertamente hay que confesar los pecados. Y dice la Biblia, sí, confesaré al Señor mi pecado. ¿Y qué significa confesaré al Señor mi pecado? Vamos a Levítico capítulo 5, versículo 5. A Yahvé tengo que confesar los pecados. Sí, ¿de qué manera? ¿Cómo se confesaba a Yahvé los pecados? Veámoslo, vamos a poner la lupa. Un hombre peca, Levítico 5:5, un hombre peca, un hombre va a buscar el perdón, va a confesar sus pecados, lo confiesa ante Yahvé, y vamos a ver quién es el ministro que Yahvé ha dejado en su nombre para que lo represente a él en la tierra y los hombres puedan confesar sus pecados y recibir el perdón. Ponga la lupa, porque para sorpresa de ustedes, hoy lo van a descubrir que es un sacerdote. Que no es que yo me ponga y me arrodille y le diga, Señor, pequé en esto, en esto, en esto. El Señor ya sabe lo que usted pecó. Lo que usted hizo ya lo sabe. No tiene para qué confesárselo. Él ya lo sabe. Necesita que lo confiese con un hombre primero para que usted se humille ante él. Para que demuestre que estás humillado. Segundo, para que recibas un consejo de parte de un instrumento de Dios. Y tercero, para que reciba el perdón que Dios dio por medio del sacerdote. Paren la oreja, busquen en la Biblia suya. Estamos leyendo la Biblia, si quieres levántela un poquito para que la vean, la Biblia de los hermanos separados, Reina Valera, ahí la tienen, así que no hay problema. Léamelo. Levítico 5:5, a ver. Cuando pecare. Usted y yo somos pecadores, y si dice que no tiene pecado, ese problema es suyo, es un mentiroso. La verdad no está en usted. Pero cuando pecares, ¿qué hay que hacer? A ver si voy a la pata de un palo o directamente con Jehová. Y no voy al sacerdote. Cuando pecare, en alguna de estas cosas, cualquier pecado, dale, confesará aquello en que pecó. Confesará. Observe que no dice simplemente reconocerá su pecado, dice confesará. ¿Sabe qué es confesar? Hablarlo, sacarlo, decirlo. Confiesa. Cuando lo agarra las autoridades, le dice, confiesa.
Confiesa significa diga lo que hizo. Confiesa. Confesará su pecado, cosa que ustedes se resisten a hacer. Pero la Biblia lo dice. Confesará su pecado. Siga. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió. Para el perdón de los pecados, expiación significa perdonar de los pecados. Para la expiación de los pecados traerá a Jehová, entonces observe, traerá a Jehová y vamos a ver si Jehová lo va a recibir él personalmente o por medio de un instrumento de él que se llama sacerdote. Vamos a ver quién es el que representa a Jehová, porque tiene que traerle a Jehová algo. ¿Qué trae a Jehová? Dale. Una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote... Aquí está, ponga la lupa, subráyenlo, el instrumento de Jehová, el que representa a Yahvé en la tierra o a Jehová, como usted le quiera decir, se llama sacerdote, ante quien usted tiene que confesar los pecados para que Jehová te perdone, es el sacerdote, que es su supuesto pastor, evangelista, profeta, apóstol, dice que no. La Biblia dice que sí. ¿A quién le creo? Siga. ¿Y él, cómo dice usted? Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote hará la expiación por sus pecados. Esto es doctrina católica, no es satánica. ¿Por qué no es satánica? Porque está en las Sagradas Escrituras, con capítulo y versículo. Levítico 5:5. Levítico 5:17. Óigalo otra. Levítico 5:17 es ahora, versículo 17. Lo vuelve a decir la Biblia. ¿Quién es el representante de Jehová, de Yahvé, de Dios en la tierra para perdonar pecados? Donde usted tiene que confesar sus pecados. A ver si dice en la pata de un palo. Por favor, si tiene la cita, dame la cita donde diga confieses en la pata de un palo. Si tiene la cita, dámela por favor. Yo con humildad y sencillez la recibo. Donde diga no se confiesen con un hombre, confiesen directamente con Dios o en la pata de un palo. No tienen esa cita, lo repiten como loro porque lo escucharon, pero nunca se tomaron la molestia de ver si era o no era verdad. Hoy Dios te invita a que te tome la molestia, que si verdaderamente eres cristiano evangélico, que lo analice en las Sagradas Escrituras. Escuche, Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare, sea católico, sea protestante, si es una persona que pecó, no me importa quién sea. Si una persona pecare, ¿qué debe hacer? Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Es culpable, sea católico o sea protestante, es culpable. Siga. Y llevará su pecado. Y llevará ese pecado aunque diga que no tiene pecado. Se está engañando a sí mismo, por eso dice San Juan, se engaña a sí mismo. Porque llevará su pecado, hermano separado, escúchelo. Llevará su pecado, claro que sí, aunque usted diga que no tenga pecado, o aunque usted no sea consciente de que eso es un pecado, cargará con su pecado, claro que sí, siga. Traerá pues al sacerdote. Traerá pues al sacerdote del Dios Altísimo, dale. Para expiación, para el perdón de los pecados, la expiación, siga. Según tú lo estimes. Un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia. Y pongan cuidado, pónganle la lupa y háganle zoom para que lo observe. Y será perdonado. Y será perdonado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si usted no lo cree, mi respeto. Porque dice Juan capítulo 8 versículo 47, que usted lo puede leer en su casa, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Observe que este cura, este sacerdote, no te está insultando, no te está mentando la madre, no te está haciendo groserías como lo hacen ustedes por mensaje o por videos contra mí. Este sacerdote solamente le está mostrando la palabra del Señor así al descubierto. ¿Dónde está la furia contra mí?
¿Por qué tienen tanta furia los hermanos separados contra mí? No porque los insulte, sino porque les hago ver la verdad. Y eso duele. Cuando la persona no busca con sinceridad la verdad, le duele que le quiten la máscara delante de la gente, porque está quedando al mundo entero al descubierto la palabra de Dios y al descubierto que los hermanos separados andan engañando a la gente, diciéndoles no se confiese con un hombre pecador, con un sacerdote. Eso es mentira. Dios no tiene instrumento, no hay que confesarse directamente, no hay que confesarse con un hombre, hay que confesarse directamente con Dios en la pata de un palo. Qué pena, qué pena. Pero Dios, en su gran misericordia, hoy le ha permitido que por casualidad o por mala fe también, que usted esté viendo este video para insultarme, para criticarme, con mala fe. Sin embargo, Dios le ha permitido que vea este video para que escuche lo que nunca, jamás en tu vida vas a escuchar en un culto protestante. Jamás en tu vida vas a escuchar de labios de uno de esos que se llaman pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, pero que vienen engañando a la gente. Hoy Dios te da la oportunidad para que descubras la verdad. Deja que ese rayo de luz divina llegue a tu mente y a tu corazón y te dé la luz que necesitas. Es la palabra del Señor, no es mi palabra. Repítalo otra vez de nuevo, versículo 17, por favor. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Y será perdonado. Ahora me pregunto, si esto es palabra de Dios, que lo es, y esto es verdad, esto es la luz, la lámpara que ilumina nuestros pasos, quiero que observe algo. Un momento reflexiona. No importa que no esté de acuerdo conmigo, pero escuche, al menos escuche. No se tape los oídos, escucha. Voy a pensar en alto. Si esto es verdad, y hay que confesar los pecados con un sacerdote, como dice la Biblia, y si no lo confieso, cargo con mi culpa. Entonces dime, ¿por qué los pastores protestantes le están gritando al mundo que no hay que confesarse? ¿Será que quiere que ustedes se liberen de los pecados? ¿O será que quieren que ustedes sean esclavos toda la vida de su pecado? ¿Le están proclamando la palabra de Dios? ¿Le están sirviendo a Dios? ¿Son ministros de Dios? ¿O hay otro espíritu que no es el de Dios, que los está guiando, que les está diciendo cosas en contra de las Sagradas Escrituras? ¿Para qué? Para que no se realice la salvación de Dios en los hombres. Para que usted y yo no nos salvemos, porque le hacemos caso al pastor que dice no se confiese. Y si la confesión es para limpiar nuestros pecados, y dice la Biblia, y quedará perdonado, si eso es así, entonces los hermanos separados le están haciendo un daño. Ese que se llama pastor le está haciendo un daño, porque dice la Biblia, si no confiesa tu pecado, cargará con su pecado. Si lo confiesa, el sacerdote hará la expiación del pecado, quedará perdonado. Entonces comprenden que ese su pastor no le está haciendo un bien, le está haciendo un mal. Ahora comprende que no lo está llevando a la salvación, sino a la condenación. Ahora comprende que no está en la luz, sino en la oscuridad. Ahora comprende por qué tanta rabia le da escuchar al cura Toro predicar. Porque Satanás no quiere que tú aceptes la palabra de Dios. Cuando este cura lo que está haciendo es dándole capítulos y versículos. Está bien, no escuche lo que yo le estoy diciendo, está bien. Pero agarre la Biblia, capítulo y versículo, y estúdiela, porque es palabra de Dios. Y dígale, Señor, ilumíname. No quiero escuchar a ese cura, pero ilumíneme a mí. Yo quiero escuchar su palabra. Y abre el corazón a la palabra, porque ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te están haciendo mucho daño, y tú crees que te están haciendo bien. Te están llevando como cordero llevado al matadero, y crees que lo llevan al reino de los cielos. Te están engañando.
Pero Dios ha mandado a un ministro suyo, a un sacerdote del Dios Altísimo, para que usted escuche la palabra del Señor, porque se me ha dado la orden como a los apóstoles: vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, también a los protestantes. Y por eso mi trabajo no es solo para los católicos, por eso no le predico solo a los católicos, le predico también a ti, hermano separado que me está escuchando, con el corazón en la mano, como un padre siente ternura por sus hijos, le duele que sus hijos se vayan por los malos caminos. Así también a mí me duele que usted, siendo católico, se haya salido de la iglesia católica para seguir los malos caminos, porque alguien te engañó y te dijo mentira, y yo, sabiendo la verdad, no sea capaz de decírtela. Hoy yo te digo la verdad, que creas o no creas es problema suyo de usted, pero yo lo he hecho, he cumplido mi trabajo, mi tarea. Entonces observen que sí hay que confesarse con un hombre pecador que se llama sacerdote. Jesucristo. Usted puede decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, apele por su Biblia. Yo no lo estoy viendo. Usted sí me está viendo a mí, pero yo a usted no lo estoy viendo. Si usted agarra la Biblia y comienza a estudiarla, yo no le voy a decir nada, ni nadie se va a burlar. Usted está en su casa solo. O a lo mejor usted está en su carro solo, nadie lo está viendo. O a lo mejor su familia, y se da cuenta su familia que usted es un amante de la palabra de Dios, que sinceramente usted busca la verdad. Agarre su Biblia allí donde está y verá que Jesucristo nos va a dar la razón teológica. Escuche, razón teológica del por qué los cristianos debemos ir al sacerdote para ser limpios, purificados con la sangre de Cristo, como se limpiaba y se purificaba en el Antiguo Testamento de la lepra los hombres. Óigalo. Capítulo 18. Capítulo 17, versículo 11 de San Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra es señal del pecado. Necesitaban ser limpios de la lepra. Jesucristo viene a limpiarnos con su sangre de la lepra. Sí, de la lepra del pecado. Con su sangre nos limpia. Pero teológicamente nos va a decir cómo es que Él nos limpia de esa lepra. Dale. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Observan que están pidiendo la misericordia, el perdón. Están pidiendo que tenga compasión, que le limpie, que le purifique. Dale. Cuando Él los vio, les dijo, pongan cuidado que Jesucristo, la doctrina protestante no la usó. Venga para acá, venga que yo mismo ya estoy personalmente aquí, venga que personalmente los voy a limpiar, los voy a purificar, sánalo Señor, sánalo y queda sano. No hizo eso, podía hacerlo, pero porque Jesucristo no lo hizo, sabiendo que lo podía hacer, podía limpiarlo, podía purificarlo directamente sin intervención humana, como ustedes los protestantes dicen, que es directamente con Dios sin intervención humana, que ningún hombre puede estar en el medio limpiando y purificando, que para eso Dios tiene todo el poder. Sí, Jesucristo tenía todo el poder, pero aquí nos dejó una enseñanza, porque esa enseñanza no fue para los hombres de aquel tiempo solamente, es para ti, es para mí, es para los cristianos de todos los tiempos, y aquí está la razón teológica. Si usted le pone la lupa, la verá y la entenderá. ¿Qué le dijo Jesús otra vez? Jesús le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Id y mostraos a los sacerdotes. Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Siga. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí está, Jesucristo nos limpia con su sangre, como limpió a los leprosos. Pero eso sí, el querer de Jesucristo es que seamos limpios. Sí, pero Él nos manda ese mandato: id es un mandato, id y presentaos a los sacerdotes, es un mandato. Pregunto, ¿ese mandato es para cuáles cristianos? ¿Para los cristianos católicos o también para los cristianos evangélicos? Si la Biblia es solamente para los cristianos católicos, pues bueno, tiene razón, pero es para los cristianos católicos y también para los cristianos evangélicos. Por eso hay un cura aquí predicándole a ustedes. Id, presentarse al sacerdote. Hermano separado, para un momento. ¿Lo has hecho? ¿Lo obedeces? ¿Lo crees? ¿Lo proclamas? ¿Lo predicas? Si no lo haces, respóndame.
¿Por qué te llamas cristiano evangélico si no predicas el evangelio de Jesucristo? Si no obedeces a Jesucristo, pon tu mano en el corazón. ¿Eres realmente cristiano evangélico o te engañaron? Si eres cristiano, obedeces a Cristo. Si eres evangélico, crees en el evangelio y predicas el evangelio. ¿Cuántas veces has dicho tú a las personas que vienen llenos de lepra, del pecado, para que queden limpios con la sangre de Cristo purificado, vaya, preséntese al sacerdote? Y efectivamente, tal como lo dice Levítico 5:17 que compartíamos, el sacerdote hará la expiación de los pecados y quedará perdonado, quedará limpio. Y Jesús dice, vaya, preséntese al sacerdote. Estos leprosos obedecieron la palabra del Señor y dice la Biblia que quedaron limpios, la piel como un niño. Pregunto en un instante, si usted hubiese sido uno de esos leprosos y Jesucristo le dice, vaya, preséntese al sacerdote. Tú eres protestante, no estás de acuerdo con los sacerdotes. ¿Qué le dirías a Jesús? Señor, yo soy protestante, yo soy cristiano evangélico, a mí me enseñó mi pastor que no fuera al sacerdote, a mí me enseñó mi pastor que usted me sanaba personalmente y si no, me tenía que morir de lepra. ¿Así te parece que debería ser? No, eso es un error. Si usted hubiese sido lo que es hoy día, protestante, y se encuentra con Jesús y Jesús le dice, vaya al sacerdote, ¿cuál sería la respuesta? Yo no voy a ir a un hombre pecador igual que yo. Ese es un mortal, ese es más pecador que yo no voy a ir. O me sanas tú, o no voy. No hubiese tenido la sanación. ¿Ves? Ponga la lupa y verás lo que está sucediendo en tu vida. No tendrás la limpieza de tu corazón. No vas a adquirir el perdón de los pecados porque no obedeces al mandato de Jesús. Vaya, preséntese al sacerdote. Entonces, si te presentas al sacerdote, no está obedeciendo al diablo, está obedeciendo a Cristo. Si se presenta ante el sacerdote, no está obedeciendo a los curas, no está obedeciendo a la iglesia católica, está obedeciendo a Jesucristo. Si no se presenta a los sacerdotes, eres un creyón, le creíste a un hombre mortal y mentiroso que se llama pastor para que usted le crea. Observa la diferencia entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Ahora comprende por qué nosotros los católicos vamos al sacerdote para recibir el perdón de los pecados, la limpieza y la purificación. Que no es que es directamente con Dios ni en la pata de un palo, sino es a través de los ministros que Jesucristo dio. Si Jesucristo hubiese estado en contra de los sacerdotes, si Jesucristo hubiese sido protestante y hubiese dejado esa doctrina protestante, jamás se le hubiese ocurrido dejar en el Evangelio esta frase, vaya, preséntense a los sacerdotes, y peor todavía, la constancia, que al ir, al obedecer al mandato de Jesús, quedan limpios. Hasta que usted, hermanito querido de mi corazón, no obedezca la palabra de Jesús, vaya y se presenta al sacerdote, usted jamás se curará de la lepra, del pecado que hay en tu vida. ¿Y quién se sentirá orgulloso y feliz de ti? Satanás. Y los que te llevaron a hacer eso son instrumentos de Satanás, no instrumentos de Cristo, aunque se pongan el título de pastores, profetas, evangelistas. Están en un error. Entonces observamos ahora en el Nuevo Testamento, cuando nosotros tenemos que confesar los pecados con un hombre. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16, nos viene a decir que sí hay que confesar los pecados con un hombre, que no es como dicen los hermanos separados, directamente con Dios o en la pata de un palo. Escuchemos a ver. Capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No en la pata de un palo, no directamente con Dios. Unos a otros en castellano significa un hombre con otro hombre. San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, vamos a descubrir que la gente venía a confesar sus pecados. Estamos leyendo la Reina Valera. Venía a confesar los pecados, pero vamos a ver si lo confesaba en la pata de un palo, si lo confesaba directamente con Dios o si la confesaba con un hombre. Aquí, así, al descubierto. Solamente lo que tenemos que es escudriñar las Sagradas Escrituras.
A ver, San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, usted lo puede buscar en su propia Biblia y va a descubrir lo que no te han enseñado. Dale. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y pongan cuidado, presten atención y subrayenlo. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Subrayenlo, subrayenlo. Confesando sus pecados. Juan no era Dios, pero sí era un representante de Dios. Juan no era un palo, era un hombre pecador igual que los demás. Pero la gente tenía la costumbre, igual que en el Antiguo Testamento, de confesar sus pecados, porque al confesarlo quedamos liberados. Lo sacamos, el diablo no quiere que usted se libere. Confesar es sacar, liberarse. Así como cuando usted tiene un problema y lo guarda, cuando lo confiesa se libera. Cuando usted carga un pecado, usted lo guarda allí y se va por dentro, le va carcomiendo su alma, su corazón. Cuando lo confiesa, usted lo saca, se desahoga. Satanás no quiere eso, para que usted se ahogue en su pecado, para que usted muera con su pecado. No lo quiere Satanás que usted confiese. Pero aquí dice la Biblia que la gente iba y confesaba sus pecados. ¿Ante quién? Ante Juan el Bautista. Ya iríamos a responder a la segunda pregunta, o a la tercera, o a la cuarta, que ya tiene que estar ahí. Señor cura, es que en la tierra ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. En la Biblia no aparece, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y en la Biblia no aparece que un hombre tenga poder en la tierra para perdonar pecados. A ver, vamos a ver si es verdad. Si usted se ha leído la Biblia, entonces creo que no la ha meditado. La vamos a meditar ahorita, la vamos a escuchar. Vámonos con San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Usted va a descubrir que sí, Jesús le dio poder a los hombres para perdonar los pecados. Que claro que sí le dio poder. Escuchemos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. Pongan la lupa. El Padre lo envió a él para perdonar los pecados, para salvar al mundo. Como el Padre me envió a mí, de la misma manera que el Padre me envió a mí, siga. Así también yo os envío. Ahora, que alguien me responda, me responda, si aquí Jesucristo está enviando o no está enviando a nadie. Primera parte, sí está enviando a alguien. Lo que todavía no sabemos es a qué los envía. Lo que todavía no sabemos es si le está dando poder o no le está dando poder a lo que lo está enviando. Nos queda esa interrogante. ¿Será que le está dando poder? ¿Los está enviando a algo? ¿A qué? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. No podemos decir que Jesucristo no tiene enviados, que Jesucristo no tiene ministros. Los envió como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Que alguien me niegue eso. Ahí está, clarito. Sí tiene enviados. Ahora van a observar a qué los envió. Dale. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Observen, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Y aquí viene la tarea que les va a dar. Pongan la lupa, descansen, serenos, tranquilos. Deja que la palabra de Dios repose. ¿Los está enviando? ¿Sí o no? Sí. ¿A qué los está enviando? Dale. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes les retuviréis, les son retenidos. Se lo traduzco en castellano para que lo entienda. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes liberen de sus pecados, le quedarán liberados. A quienes no se lo perdonen, a quienes no se lo liberen, le quedarán sin perdonar, le quedarán sin ser liberados. Entonces pregunto, ¿envió o no envió Jesucristo a nadie? Sí los envió. ¿A qué los envió? A perdonar los pecados. A quienes le perdonares los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retuviese, le quedarán retenidos. Aquí
Observan ustedes por qué la Iglesia Católica dice que Jesucristo le dio poder a los hombres, porque aquí está escrito, para perdonar pecados. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Si quieren, entonces vamos a comerciales, 5 minuticos y 15 segundos. 15 segundos. Seguimos, ajá, sí me gusta a mí que sea rapidito. Ajá. Ya llegamos de nuevo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. ¿Cómo que se llama usted? Luis. Ah, tocayo. Mira, Luis, yo hoy lo voy a tomar a usted como ejemplo. A tomar a usted como ejemplo. Y usted, No del perro y del gato. No, no del perro y del gato. ¿Y usted se llama cómo, hermano? ¿Cómo llama usted que está grabando? Enrique. Aquí los hermanos separados puede ser que ya incluso estén escribiendo allí, Sí. Señor cura, pero ahí se refiere al perdón de las ofensas, no al perdón de los pecados. Esto significa que si Enrique ofendió a Luis, Luis tiene que perdonarle y entonces Enrique quedará perdonado. No está diciendo Jesús aquí que es para el perdón de los pecados, como la confesión, que el cura tiene que darle el perdón de los pecados para que la gente quede perdonada. Vamos a analizar si es verdad. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, él dice, lo que pasa es que si Enrique le robó a usted $10, le ofendió y cometió un pecado. Entonces usted tiene que perdonarle a él y queda perdonado. Esa es. Entonces ellos toman este pasaje como si fuera el perdón de las ofensas a mi hermano. Como Mateo 5:25. Si tu hermano te ofende, lo puede leer desde el 21 en adelante, todo lo que es de ofender al hermano, que tenemos que, o también de Mateo 18, del 18 en adelante. Si el perdón de las ofensas de mi hermano, y verá que no es así. No se refiere a que arreglar con mi hermano las cuentas del mal que él me ha hecho. Sí, sino, vea acá Enrique eso. Aquí Enrique, para que lo vean aquí y ponemos el ejemplo mejor. Enrique le debe a usted, le robó $10. Entonces, ellos dicen, cuando usted le perdone a Enrique, Enrique queda perdonado. A ver, lo analizamos con las Sagradas Escrituras. Y dice aquí así, dice, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. ¿Saben cómo le puedo comprobar yo que es mentira? ¿Saben cómo le puedo comprobar que es mentira? Fácil. Y le pregunto a usted que me está siguiendo. A ver, si su hermano te ofende, y tú no quieres perdonarle, pero su hermano está arrepentido de la ofensa que le hizo, está arrepentido, y le pide perdón a Dios, ¿quedará perdonado o no quedará perdonado? Recuerde que usted no le ha perdonado, porque usted tiene mucho odio, usted tiene mucha rabia. Y usted dice, yo no le perdono ni aunque me esté muriendo. Pero su hermano que le ofendió está arrepentido y le pidió perdón a Dios. Pregunto, ¿quedará perdonado por Dios o no quedará perdonado? Sí quedará perdonado, aun cuando usted no le perdone. Pero eso es muy distinto a la confesión. Porque en la confesión, aquí tenemos a Enrique. La confesión es, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Es decir, usted tiene pecado, yo sacerdote, le perdono los pecados, le quedarán perdonados. Y si yo no le perdono, no le quedará perdonado. Se llama sacramento de la confesión. Si fuera el perdón de las ofensas, como dicen ustedes, entonces diría, si yo no le perdono la ofensa que usted me hizo, no quedará perdonado. Y eso es mentira. Porque si usted me hizo una ofensa a mí, y yo no le perdono porque tengo mucho odio, y no le perdono ni aunque me esté muriendo, pero usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios, tus pecados te son perdonados. Yo no le he perdonado, pero Dios sí le ha perdonado. Es la diferencia entre la ofensa de los pecados a la confesión, el sacramento de la confesión. El sacerdote da el perdón de los pecados, no porque me haya ofendido a mí, sino porque ofendió a Dios. Eso se llama sacramento de la confesión. Perdón de las ofensas es
que yo perdono la ofensa que me ha hecho. Y si yo no perdono la ofensa que me ha hecho y la persona se arrepiente, Dios le perdona. Que yo no le perdone no limita a Dios. Yo no le perdono, pero Dios sí le perdona. Y ya peco yo ciertamente. Pero aquí la condición, la diferencia es que si yo no le perdono, Dios tampoco le perdona. Y eso no sucede cuando el hermano me ofende. Y si yo le perdono, entonces queda perdonado. Y no dice la ofensa que me hizo a mí. Porque dice San Juan, a quienes ustedes le perdonen los pecados, no dice la ofensa que hicieron contra ti. No, eso es mentira. Eso lo inventa Satanás. Dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, no la ofensa que te hicieron contra ti, sino los pecados que tiene esa persona, quedará perdonado. Y si ustedes no le perdonen, le quedarán sin perdonar. Y por eso entonces sopló sobre ellos y le digo, reciban al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente un hombre por su cuenta no puede perdonar pecados. Pero por algo sopló. Versículo 22. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Esto significa entonces que el que va a perdonar es el Espíritu Santo. Va a perdonar los pecados. Ahora bien, yo puedo creerlo o no creerlo. Si le creo a Jesucristo, bien. Si no le creo a Jesucristo, pues ahí sí está muy mal. Ya dejó sus ministros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Esto lo entendió muy bien, lo entendieron muy bien los apóstoles. Y se lo contaron a San Pablo. San Pablo viene después de Cristo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. San Pablo viene después que Cristo ha muerto. Póngale usted para redondear, redondeemos, no peleemos por eso, redondeemos, 30 años después que Cristo ha muerto. Viene San Pablo, ya tiene la doctrina de los apóstoles, ya tiene la doctrina de los cristianos. ¿Cuál es la doctrina de los cristianos? De una vez ustedes me van a decir la doctrina de la iglesia mía. Nosotros decimos la doctrina de la iglesia católica. Vamos a ver cuál es la doctrina de la que trae San Pablo, porque esa queda escrita en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Doctrina de la iglesia de Jesucristo, de los primeros cristianos que recibieron de Jesucristo. ¿Se acuerda? No olviden, a quien, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Cristo tiene enviados. ¿A qué? A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Vamos a ver si 30 años después que Cristo ha muerto, esa doctrina todavía persiste. Pablo le escribe a los Corintios, 5:18, óigalo. Y todo esto proviene de Dios. No proviene del diablo, no proviene del Papa, no proviene de los obispos, no proviene de los curas. Lo que no sabemos, ¿de qué está hablando? Vamos a escuchar para ver de qué está hablando. Todo esto proviene de Dios. Siga. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Está hablando de la reconciliación. Está hablando de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió. Todavía no sabemos qué es reconciliar. Cuando la Biblia diga qué es reconciliar, yo se lo voy a decir. Mire lo que dice que es reconciliar. Todavía no sabemos qué es reconciliar. Sí, porque reconciliar, usted puede decir, como dice el pastor, es perdonarle las ofensas a mi compañero, la ofensa que me hizo. Eso es lo que ustedes dicen por reconciliar. Bueno. Pero cuando llegue la Biblia, cuando la Biblia le diga que es reconciliar, entonces yo se lo voy a mostrar. Otra vez, repítalo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí viene la primera parte. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Recuerda que decía Juan? Como el Padre me envió a mí. El Padre envió al Hijo a reconciliar el mundo con Cristo. La segunda parte era, yo los envío a ustedes. La primera, como el Padre me envió a mí. La segunda, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Vamos a ver si se trata de esa reconciliación. Repítelo de nuevo y sigue. Y nos dio... repítelo de nuevo y sigue. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió. Pongan la atención en la palabra reconcilió. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. La palabra reconcilió. Siga.
y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra que le dije que pusieran que resaltara y le pusieran atención es: Dios nos reconcilió por medio de Cristo. El Padre envió a su Hijo a reconciliar. Pero el Hijo envía a los apóstoles con la misma tarea. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes a reconciliar. Todavía no saben qué es reconciliar y ustedes dicen que es el perdón de las ofensas que me hizo el hermano. Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia, si es como ustedes dicen o no. Otra vez, el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acaban de ver, Cristo reconcilió al mundo. Pero dice el apóstol Pablo, 30 años después que Cristo ha muerto, a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconcilió consigo al mundo en Cristo. Y a nosotros Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Esa es la reconciliación. Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo. Cristo murió, derramó su sangre por nuestro pecado para la reconciliación. Cristo, para que esa reconciliación llegara, dice Pablo, a nosotros nos dio el ministerio, un ministerio, el de la reconciliación. Esto significa que Dios sigue limpiando, Dios sigue purificando, Dios sigue haciendo que la sangre de Cristo surja su efecto en todas las personas por medio de la reconciliación de los apóstoles. Todo esto es obra de Dios, repito el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano protestante, siempre has preguntado, ¿quién le dio a los curas el ministerio de la reconciliación? ¿Eso es invento del Papa? No. Dice Pablo, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Siga, a ver, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Escuche, Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo. Dios lo estaba reconciliando. Siga, ¿y qué significa reconciliar? A ver si es, como dicen los protestantes, el perdón de la ofensa que me haga mi hermano y no el perdón de los pecados. Vamos a ver qué dice reconciliar. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Error cuando se dice que es las ofensas del hermano. Se está refiriendo a los pecados de las personas. La reconciliación es: Dios ya no toma en cuenta los pecados de los hombres. Eso se llama reconciliación. Pero eso sí, para que eso se diera, envió a su Hijo. Y su Hijo envió a los apóstoles con el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Con el poder de perdonar pecados. A quienes le perdonen le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Y es mentira que es la ofensa de los demás. Es, otra vez, lo último que leyó, ¿qué es la reconciliación? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces observen ustedes que Dios ya no toma en cuenta los pecados de los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Porque envió a los apóstoles con el ministerio de la reconciliación. Dejó entonces para el perdón de los pecados, dejó a los hombres con el poder de perdonar pecados. Qué lindo, qué bello, lo dice la Escritura. Y Pablo entonces dice, si Dios nos reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo, y a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación, para no tomar en cuenta ya los pecados de los hombres, para perdonar los pecados de los hombres, para quitar la lepra del pecado, para salvar a los hombres del pecado, de la muerte, para que su alma quede limpia, para que quede pura, como blanca, como la nieve. Entonces observen lo que dice Pablo a continuación, para que lean el texto y el contexto. ¿Qué dice Pablo? Paren la oreja. Si es verdad que Dios dejó hombres en la tierra para perdonar los pecados, para no tomar en cuenta los pecados de los hombres, con el misterio de la reconciliación, entonces mire cómo lo dice Pablo de otra manera, escúchelo. Así que somos embajadores. Ahí está. Así que si Dios no dejó el ministerio de la reconciliación, ¿qué pasa a ser entonces ese ministro que Dios dejó? Un embajador. Por eso Jesús dijo, como el Padre me envió a mí,
yo los envío a ustedes, que en castellano significa yo soy embajador del Padre, ustedes son mis embajadores. Somos pueblos embajadores, otra vez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, si somos embajadores, solo un protestante, y por eso se le llama protestante, no por insultarlo, sino por lo que hacen, protestan contra la palabra. Es definir la acción que ellos hacen, protestan contra la palabra. Aquí dice, somos embajadores. ¿Y sabe por qué los llamamos protestantes? Porque ellos dicen, no dejó embajadores Cristo. Eso es mentira. Eso es invento del Papa, de los obispos. Dios no dejó embajadores. Dios no tiene embajadores. Eso es directamente con Él y punto. Yo me confieso directamente con Dios. Embajadores no acepto. Aquello que Jesús dijo, vaya presentes a los sacerdotes, no lo acepto. Lo que decía el Antiguo Testamento, el sacerdote, se confesaban los pecados ante el sacerdote y Él les daba el perdón de los pecados. Eso no lo acepto yo. Dios no tiene embajadores porque a mí me lo dijo el pastor y lo que diga el pastor es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. ¡Qué grosería! El que crea en Dios es creyente y el que le crea a un hombre es un creyón. Deja de ser creyón, cree en la palabra. Amén. Somos pues embajadores. Si hay embajadores que le digan que no, es simplemente una excusa para que usted se salga de la iglesia. Que digan que no, es simplemente una excusa para que usted se pierda y no sepa la verdad. Es simplemente una excusa de Satanás para que usted jamás nunca reciba el perdón de los pecados y Él lo tenga bien agarradito, atado en cadenas, para que no tenga la liberación, el perdón de sus pecados. Qué triste, hermanos, qué triste. No te dejes engañar. Repita lo que dice de San Pablo. Somos pues. Así que somos pues embajadores en nombre de Cristo. Somos pues embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Ve que sí? Es como si Dios mismo fuera. Es como si fuera el mismo Dios. Somos embajadores. Es como si fuera el mismo Dios. Eso es un embajador. Siga. Os rogamos en nombre de Cristo. Les rogamos, y hoy hago mía esas palabras, hermanos evangélicos. Les rogamos en nombre de Cristo, que usted dice creer porque eres cristiano. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Confiésense, porque Dios nos dejó como embajadores de la reconciliación. Confiésense con Dios. Si nos quedan 10 minutos completo, o sea, para terminar completo, o 10 minutos para un receso. Porque, ¿cómo sería el juego ahí? ¿No sabe? 10 minutos. Terminamos con 10 minutos. Entonces escuche lo que dice vamos a San Mateo capítulo 9 versículo 1 al 8 y con esa terminamos. ¿Le parece? Bien. A ver, pero antes que lo busque yo le vuelvo a tomar la idea que teníamos. Somos pues embajadores de Cristo. Y en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Saben qué era reconciliar? Que ya Dios no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Saben que ese ministerio nos lo dejó Cristo? Cristo nos dejó el ministerio de la reconciliación. Déjense reconciliar con Dios. ¿Quién le está impidiendo que usted se reconcilie con Dios? Satanás. ¿Y qué está haciendo Satanás para que usted no se reconcilie con Dios por medio de los embajadores de Cristo? Está enviando falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas. ¿Y por qué son falsos? Porque predican cosas que no están en la Biblia. Y si creen que es mentira, a ver, pastor protestante, por favor, con el corazón en la mano, muéstreme en la Biblia todo lo contrario a lo que yo he dicho, como yo lo he hecho, con capítulos y versículos. Y verá que usted está equivocado. Y le voy a dar otra cita. Le voy a dar la cita porque se nos acabó el tiempo. Le voy a dar la cita de Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, que vamos a escudriñar. Para que usted se dé cuenta que sobre la tierra hay poder, potestad, autoridad de perdonar los pecados. Y que la tienen los hombres, esos ministros que Dios dejó, pero que ustedes no aceptan. Pero que hay un grupo de personas que cuando descubren que si hay ministros en la tierra que tienen el poder de Dios para perdonar pecados, alaban y bendicen a Dios por ese gran regalo que le ha dejado a la humanidad. Escúchelo, Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mateo 9, 1 en adelante. La comparación viene con el leproso. Lepra, que le digo, con el paralítico. El pecado nos paraliza. Ponga cuidado. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico. Le trajeron a un paralítico paralizado a causa del pecado. Es teológicamente lo que quiere decir eso. Dale. Tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Escuche,
lo que le dice al paralítico. Dale. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso digo que teológicamente la parálisis representa el pecado. Porque si no, Jesús no hubiese dicho, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La parálisis representa el pecado. Para la muestra un botón, teológicamente Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Está mostrando que se refiere al perdón de los pecados, que es la lepra o que es la parálisis del alma. Pero que Él viene a librarnos, que Él viene a limpiarnos, a purificarnos, a salvarnos, a redimirnos. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dale. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Hay personas que no están de acuerdo, no creen que Jesús puede perdonar los pecados. Siga. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados es pensar mal. Siga. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pues Jesucristo viene a mostrar que a Él no le interesa solamente sanar a la persona del cuerpo, sino también le interesa, y más le interesa, sanarlo del alma, de la parálisis del alma, del pecado. Siga. Pues para que sepáis que el Hijo... Aquí es donde yo quiero que los hermanos separados pongan la lupa. Despacio, otra vez. Pero... Pues para que sepáis... Aquí hay algo que Jesucristo quiere que el mundo sepa. Repítalo. Pues para que sepáis... Hay algo que Jesucristo quiere que los protestantes sepan. Repítalo. Pues para que sepáis... Hay algo que Jesucristo quiere que los católicos sepan. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que los católicos, que los protestantes y que el mundo sepa? Dale. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso quiere Jesucristo, que usted y que yo sepamos que en la tierra el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad para perdonar pecados. Los protestantes no lo saben, los católicos ignorantes tampoco lo saben, los ateos tampoco lo saben, pero Jesús quiere que lo sepa. Como Jesús quiere que lo sepa, me ha mandado a mí hoy como ministro suyo para que usted lo escuche, para que usted lo lea, para que usted lo compruebe en las Sagradas Escrituras, para que sepa que el Hijo del Hombre, ¿y qué significa el Hijo del Hombre? Pues el hombre. ¿Qué significa el Hijo del Tigre? Pues tigre. El Hijo del Tigre es tigre. ¿El Hijo del Hombre qué es? Pues hombre. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder, observe, potestad. La Biblia de ellos dice potestad en la tierra, porque los protestantes no creen que en la tierra hay poder, potestad para perdonar pecados. Y eso es lo que Jesús está demostrando. ¿Para qué curó el paralítico? Para que el mundo sepa que en la tierra sí hay potestad, poder y autoridad para perdonar pecados. Para eso va a curar al paralítico. Observe que lo va a curar. Y esa potestad la tiene el Hijo del Hombre. Que los hermanos separados dicen, el Hijo del Hombre significa uno, Cristo solamente. Pero que usted y yo le vamos a poner la lupa y verá que el Hijo del Hombre no significa Cristo solamente, significa los hombres, porque el Hijo del Hombre significa hombre. Y usted va, ahorita lo ve en singular, el Hijo del Hombre. Pero yo le voy a mostrar cuando está en plural, los hombres. Que los hombres tienen poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Para que si usted quiere oírlo, lo oiga, y si quiere verlo, lo vea. Pero dice, para que sepáis, va a ser un gran milagro. Va a curar a un paralítico delante de todos con una sola misión. Que el mundo sepa que en la tierra hay poder de perdonar pecados. No se le olvide que en la tierra el hombre tiene potestad de perdonar pecados. Y no se refiere al hombre uno, sino muchos. Ya lo van a ver. Otra vez, para que sepáis. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahí está, se cumplió el milagro. ¿Sucedió el milagro? Sí. ¿Para qué? Para que sepan que en la tierra hay poder para perdonar pecados, hay potestad. ¿Quién la tiene? El Hijo del Hombre. Vamos a ver si el Hijo del Hombre es en singular o es en plural, todos los hombres, que Jesús le dio autoridad. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vamos a verlo, pongan la lupa.
versículo 8. Pongan la lupa, por favor. Y la gente al verlo se maravilló. La gente al ver que había poder en la tierra para perdonar pecados, que ya la sangre de Cristo podía limpiarnos por medio de los ministros de Cristo, los hombres, para perdonar pecados, la gente se maravilló, como se maravillan los católicos creyentes cuando van a confesar sus pecados, sienten el perdón de Dios y salen felices y contentos, maravillados, porque Dios le ha dado ese poder a los hombres. Pongan cuidado, repítalo de nuevo. Entonces él se levantó y fue acá. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y glorificó a Dios, no se puso bravo. Dio gloria a Dios, como lo hacemos los católicos. Le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? Despacio, despacio. Pongan la lupa y háganle zoom. Que había dado. Que había dado Dios, alabó a Dios, que había dado tal potestad. Tal potestad, la de perdonar los pecados en la tierra. ¿A quién se la dio? Subráyenlo. A los hombres. Plural, plural, a los hombres. Ahora pregunto, hermano, tú eres de los creyentes que alaba y bendice a Dios, que se emociona, se alegra en el Espíritu Santo porque ha descubierto en la palabra de Jesucristo que es Dios y no nos miente, que en la tierra sí hay autoridad, potestad de perdonar pecado y lo tienen los hombres. Tú lo crees, tú lo predicas, tú lo enseñas, tú lo vives, o le crees a un hombre todavía. Eres un creyón, mi respeto, pero no eres creyente. Nosotros los católicos somos creyentes y, como dice la Biblia, alabamos y glorificamos a Dios y nos sentimos felices porque Dios le ha dado tal poder a los hombres, y por eso nos confesamos con un hombre pecador igual que nosotros, y a ese Dios que nos ha dejado el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados, para salvar tu alma y mi alma, a ese Dios que quiere que usted y yo lleguemos a la vida eterna, a ese Dios se lo agradecemos. Pero ojo, el diablo está enojado. El diablo quiere mandar a sus instrumentos en contra de Dios a decir, eso es mentira. Un hombre no tiene poder para perdonar pecados. No lo dice la Biblia, pero lo repite Satanás. Y los demás lo repiten. Dios no ha dejado ese poder en la tierra. La Biblia dice que sí. Satanás dice que no. Que alguien me muestre con la Biblia como lo estoy haciendo yo, que en la tierra no hay un hombre que tenga poder para perdonar pecados. Que Jesús no le dio el poder a los hombres para perdonar pecados. Entonces comprenderán que esos falsos profetas y pastores y evangelistas y apóstoles son unos instrumentos sin darse cuenta. No los ofendo, no se dan cuenta, no lo han descubierto, porque los católicos todavía no se lo han mostrado. Sin darse cuenta, son unos instrumentos de Satanás, como lo fue Pedro. ¿Se acuerda de Mateo 16, 21 en adelante? Apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Así también los hermanos separados, los de esos que se llaman pastores, sin darse cuenta a lo mejor, están haciendo como Pedro, apartando la gente de Dios, no pensando como Dios, sino con los hombres, como los hombres. Hoy le estoy dando citas bíblicas para que usted no piense como los hombres, sino como Dios. Amados hermanos, los hermanos separados, esos que se llaman pastores, están trabajando sin darse cuenta para Satanás, porque no quiere que la gente reciba el perdón, la limpieza, la purificación del alma con el perdón de los pecados. Y están enseñando falsedades, mentiras, y no están predicando la palabra de Dios. Hoy, yo como sacerdote del Dios Altísimo, quiero hacer lo mismo que hacían los apóstoles y los creyentes. Alabo y bendigo a Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de recibir el perdón de los pecados a través de tu ministro. Gracias porque has dejado la potestad de perdonar pecados en la tierra para librarnos y purificarnos. Gracias porque así como Jesucristo fue enviado por el Padre, así también Él envió a sus apóstoles, diciendo, vaya, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Gracias, porque en tu infinito amor, en tu gran misericordia, nos ha dejado el sacramento de la reconciliación, donde ya no tomas en cuenta nuestros pecados, sino que nos ha liberado gratuitamente. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora sí, si hay alguna pregunta podemos responder. Más bien hay varios enojados y vamos a orar por ellos, Padre. ¿Verdad? Hay que orar por ellos. Déjame hacer una oración por ellos. Sí, por favor. Papá Dios,
está escrito en tu palabra, en el Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 en adelante, que cuando se predica tu palabra debe haber un terremoto, un temblor. Mucha gente no le agrada, no le gusta. Sí, ciertamente eso sucede. Pero tú mismo me has mandado a predicar tu palabra. Te pido por estos hermanos que están bravos. Sí, tienen razón. Tienen razón porque les estoy quitando la máscara y están quedando al descubierto como mentirosos. Pero te suplico, ya que me has mandado como sacerdote tuyo, oh Dios Altísimo, que ellos puedan, como Pablo, dejar que caigan esas escamas de sus ojos para que puedan ver con claridad. Señor, que tengan esa conversión. Te suplico que puedan convertirse, porque tu palabra, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, y eso les duele, Señor. Pero que eso que les duele hoy, mañana sea motivo de conversión. Lo pongo en tus manos, porque tú fuiste capaz de convertir a Pablo. Sí, cuando estaba muy seguro en su religión. Sí, cuando estaba muy seguro en lo que creía y en lo que predicaba. Un día tú lo convertiste. Señor, te suplico por estos hermanos. Son mis hermanos. Han sido engañados, se han salido de tu iglesia. Que un día vuelvan a la iglesia, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén.